Bienvenidas y bienvenidos a Imagen Pública Televisión. Señora. Un programa creado con un contenido de primera, creado con mucho amor para todos ustedes. Agradecemos a todos los que durante el fin de semana recién pasado nos escribieron para decirnos que disfrutaron, como dicen en mi campo, de cabo a rabo el programa de este fin de semana. Y es de bien nacido ser agradecido a este equipazo de Radio Televisión Dominicana. Un aplauso para ellos, que hicieron posible de que este programa saliera como debía ser. Pero hoy, si usted se va a dar un banquete, vamos a hablar en el segmento y marcalogía de inteligencia emocional en los negocios. Los negocios, Mire, ¿cuánto se puede perder en un solo segundo? De eso le vamos a hablar. Y un gran dominicano que durante muchos años fue una marca personal que en el mundo se hablaba de él. Porfirio Rubirosa será nuestro invitado en uno de los segmentos. Vamos a analizarlo, vamos a ver cómo se comportaba, cómo era su imagen personal, qué atributos tenía él que lo hacían una marca personal. Físicos y emocionales, y vamos a describir por lo cual fue recordado interno y externamente a nivel de imagen. En el segmento Porte, mi reina va a enseñarle a usted lo que es estar con un buen porte. Sí, para que sepan y aprendan que más allá de lo que vestimos, es nuestra esencia que tenemos que aprender a externarla y a que brille, ya que y el todos puedan suspiro reconocerla. De este bizcocho que usted se va a disfrutar es nuestro invitado, Víctor Bisonó, cariñosamente Hito, ministro de Industria y Comercio, un gran amigo, una persona que aprecio, que quiero, una persona con historia y una persona con su hacer y su haber que lo hacen merecedor de llamarse personal branding, marca personal. Una parte más cálida de Hito, porque la parte política que conocen todos ustedes y los familiares, su parte interna, familiar, y nosotros vamos a tratar de acercarnos y que ustedes se sientan tan cálidos y tan cercanos como nosotros nos sentimos con él aquí hoy. Y Santiago Bonilla va a servirnos vino, café y va a estar con nosotros aquí hoy porque él es la parte principal de este programa. ¿Saben por qué? Porque nos da el sustento para nosotros poder comunicar. Sobre todo cuando se habla de vino, del combustible. Llévatelo. Bienvenido al segmento y marcalogía, el segmento que educa, el segmento que habla de protocolos, que habla de inteligencia emocional, de liderazgo, de personal branding en su esencia, cómo construirlo. La semana pasada hablamos de eso, pero una marca personal que no tenga una inteligencia emocional correcta, balanceada, pues no llega lejos. Y hoy, querida, vamos a hablar de eso. Echan por tierra toda su vida y sus proyectos en un solo minuto. Así es. El 77% del éxito está constituido en habilidades emocionales. Eso quiere decir que solo el 23% de lo que usted llama éxito tiene que ver con su CI, o sea, su coeficiente intelectual. No importa que tenga un doctorado, 3 maestrías, una ingeniería, si usted no administra las emociones, usted no tendrá éxito. Y que deben entender que van a las universidades no es suficiente. En estos tiempos las exigencias son más. No es suficiente con hacer una maestría, e ir a la universidad, tener un título. Ahora se está abogando, y Mariano es uno de esos, porque se pongan en las universidades, porque es tan importante esta competencia, estas habilidades blandas, como las capacidades que pueden ser en las universidades. Reina, graduamos a los profesionales y le damos un certificado y lo soltamos a la calle a competir en un ambiente más que nunca más competitivo, porque vienen a los países personas preparadas de todo el planeta. Y entonces esas personas que vienen preparadas de todo el planeta sí se han preparado en materia de inteligencia emocional. Nuestros estudiantes de República Dominicana necesitamos imponer en el currículo inteligencia emocional e inteligencia social. ¿Y qué es esto, Mariano Abreu? Bueno, la inteligencia emocional tiene varios componentes, pero principalmente es usted administrar sus emociones, cómo usted hace que las cosas no lo detonen, que usted no sea un mecha corta, que cualquiera lo haga usted explotar, que incluso cuando usted le convenga no explotar, usted sacrifica esa conveniencia de cerrar el negocio, de caerle bien a un cliente, de hacer que la persona invierta en su producto por una emoción.
Y eso tiene que ver con eso que vemos en pantalla, su cerebro triuno. Cómo ese cerebro triuno puede administrar esas emociones. Y la primera parte de ese cerebro triuno tiene que ver con el cerebro rectílico. El cerebro rectílico es aquel que se dispara cuando usted siente una amenaza física o moral. Es así. Y no solo eso, cuando en imagen pública capacitamos a las personas en nuestro proceso que damos, les enseñamos no solo a que reconozca y cómo manejar sus competencias, sino para que aprenda también a reconocerlas en los clientes y puedan manejarlas. La de los demás, que es ya inteligencia social. Pero cuando usted se deja detonar, cuando usted no reconoce que esa emoción puede dar al traste con una negociación, es que usted está secuestrado. Y hay algo que se llama secuestro de la amígdala, no de esta que usted tiene aquí, de una que usted tiene debajo del cerebro, debajo del hipotálamo, en el cerebro, y ese componente que se dispara cuando usted siente esa amenaza físico-moral hace que usted no piense ni en el pasado, ni las consecuencias que puede tener eso en el futuro. Por tanto, a esa persona que puede ser su jefe, puede ser su esposa, puede ser su hijo, puede ser su cliente, puede ser su socio, usted puede ofenderlo en segundos emocionales y dar al traste con todo lo que usted ha logrado hasta ese momento. Y han habido ejemplos en República Dominicana y en el mundo cómo personas han perdido confianza, reputación, inversión e incluso libertad. Esa administración de sus emociones, que en esa fase de lo que llamamos cerebro rectílico, usted tiene que reconocer cómo controlarlo. La otra parte es el límbico. En el límbico se manejan las emociones como el amor, la adversión, el odio. Y en esa parte emocional también usted puede cometer errores. Muchos, Reina, que a veces no saben administrar el tiempo, es producto de ese manejo límbico. ¿Por qué? Porque usted a veces se compromete con cosas que no debe comprometerse. Da el sí a cosas que debería decir que no, o negociar un sí condicionado. Que por eso es que le decimos y le enseñamos a que no cierre tratos, no se comprometa, no tome decisiones si está muy feliz, si está muy triste, y mucho menos cuando se está definitivamente molesto o lleno de ira. Dejar mensajes inusuales, insultantes en un mensaje de voz, producto de esa emoción, molestia, es algo que después usted no podría quitar de ese teléfono porque ya lo dejó, ya dejó ese mensaje, o lo insultó a ese cliente, o insultó a ese proveedor. El otro cerebro es el de la neocorteza, es el cerebro más racional, el cerebro que verifica qué está pensando el rectílico, qué está pensando el límbico y toma decisiones apegadas al resultado de esa comparación. En mi caso, cuando tomo café, como el que me va a dar Santiago ahora, ese cerebro aflora, porque cuando tomo café, entonces parqueo el cerebro rectílico y el cerebro límbico. Lo que hace Santiago en este momento es parquear mi cerebro rectílico. Aquí es cuando tú dices Santiago, que solamente puede haber encendido uno de los tres cerebros. Si en el momento que él parquea su cerebro y está tomando café, pues ninguno de los tres cerebros está tomando posición. Entonces, ninguno de los otros dos. De los otros dos está tomando posición. Para yo hacer un cálculo, para yo pensar en algo racional, un presupuesto, un porcentaje, un conteo, ese cerebro que se activa es el de la neocorteza. Es el cerebro más avanzado. El cerebro que da resultados, opiniones y acciones más apegadas a la ética, más apegadas a lo racional. Por eso, cuando tenemos situaciones muy, diríamos, impactantes, tenemos que tomarnos la libertad de empezar a pensar. Y a veces me dicen, Reina, usted lo dice muy fácil. Ay, es fácil. ¿Y cómo lo hago? Cuando yo me sale el monstruo, como dicen en los barrios, ¿verdad? Cuando me sale ese disgusto, cuando quiero golpear, cuando quiero insultar. Eso es producto del secuestro de la amígdala, que son 4 cosas que ocurren ahí. Primero, tu cerebro entra en cortocircuito. No recuerdas quién es la persona con la que está hablando, qué representa para ti. Segundo, te llenas de adrenalina y, por supuesto, al final te inyectas de esa rabia que quieres hacer eso. Por eso hay personas que se suben en árboles en un momento determinado bajo una presión y después no saben cómo hacerlo. En condiciones normales no pueden. Así es. La cuarta cosa que te va a ocurrir en ese secuestro de la amígdala es que, a pesar de que en ese momento no reconoces a nadie, tampoco vas a medir consecuencias. Por eso, ¿cómo lo hago, Mariano Abreu? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo detengo? Te han enseñado a contar hasta 10. Ay, sí, así me habían dicho a mí. Pero me parece que estábamos equivocados. Es contar al revés. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y verás que en ese proceso el cerebro de la neocorteza, el más brillante, el más pensador, el más racional, va a salir. Los otros se tendrán que parquear y tus decisiones serán mejores. Reina. Lo importante que sepan es que todo eso se entrena, en que ya no estamos a la deriva, de que esos impulsos se pueden controlar y que en Imagen Pública Televisión podemos de verdad ayudarte a controlar tu vida para enrumbarte hacia el éxito. Y si quieres aprender más, visita marianoabreu.com o compra mi libro, que en ese libro hay todo un aprendizaje de lo que es precisamente controlar las emociones. Nuestro libro y marcalogía, diseñado para que tú prepares tu mejor versión. Continuamos. Salud, Reina. Salud. Miren, este segmento clásico del estilo, hoy lo vamos a dedicar a una marca personal dominicana. Una marca que durante muchos años fue el que representó a República Dominicana como el dandy dominicano, el playboy, de América. Y hablamos de Porfirio Rubirosa, un dominicano que en sus inicios, hijo de un militar que luego se convirtió en diplomático, vivió en Francia, ahí se preparó, no terminó el bachillerato y por eso el padre se disgustó con él. Sí, al punto de que luego tuvo que venir en una embarcación a Puerto Plata. Y pedir hasta bola. Y pedir hasta bola para llegar a Santiago. Porfirio Rubirosa tiene una historia interesante. Algunos no están de acuerdo con muchas cosas de las que él hacía, pero nosotros vamos a analizar la imagen personal de Porfirio Rubirosa. Reina. Tienen tanto peso su imagen, su historia, su vida, porque fue recordado de las dos manos. No se sabe qué tenía más fuerza. Fue diplomático, representó bien su papel de diplomático o su papel de dandy, de playboy, empañó lo que fue eso. ¿Cómo lo llevó a tu parecer? Lo primero que yo no quiero entrar en un análisis subjetivo de si él era o no era lo que la gente dice. Me quiero circunscribir al imagólogo, al analista de la imagen de Porfirio Rubirosa. Y primero quiero analizar su imagen personal, su estilo del vestir. No te vayas, Santiago, ven, quédate aquí con nosotros. Santiago, estamos hablando de Rubirosa. Su estilo del vestir. Para nosotros, Rubirosa vestía elegante. Sí. Y dicen los que saben que esa elegancia tenía dos matices. Pero era el sobrio. Elegante seductor y el elegante romántico. Evidentemente, ese elegante que cuando es seductor, su forma de vestir no solamente se atribuye a colores sobrios, sino que también su forma de ceñirse esa ropa le queda bien. Recordemos que era atlético, era un atleta. Sí. Hablamos de una persona que fue boxeador, sí, que fue corredor de vehículos, de autos de alta velocidad, que además fue promotor también de boxeo y una persona que fue jugador de polo. O sea, estamos hablando de un atleta. Y además que eran deportes, no era cualquier deporte, señores, no estábamos hablando de pelota. Todo era elegante como él y todo era, como se decía, que al límite. Si jugaba, si montaba el hockey era agresivo. Si cuando era corriendo vehículos eran a altas velocidades y eran carros ostentosos. Si era boxeo. Ahí en esa parte, Reina, cuando corría vehículos, es que una de las partes de la fisionomía emocional de Porfirio Rubirosa es que Porfirio era mesomorfo. Sí. El cuerpo mesomorfo es aquel que de alguna forma tiene nosotros decimos las características emocionales siguientes. Primero es impetuoso, es decisivo, es confiado, es argumentador. Y él, en esa fisionomía que representaba, y el director tiene imágenes de esas tres fisionomías que nos la va a poner seguro en pantalla, podemos ver cómo Rubirosa podía tener lo que nosotros llamamos ese encantador de serpiente. Por eso muchas de las mujeres y hombres caían a sus pies. Cuando digo hombres,
porque él engalanaba la relación, la amistad, y hacía una amistad tanto con hombres y con mujeres, no un asunto sexual. Era una especie de magia. Dividir eso, ¿no? Era una especie de magia. Exacto. Encantador. La gente encantadora cae bien, tanto a hombres como mujeres, pero en esa fisionomía emocional de Rubirosa presentaba también, hablamos en el segmento pasado, de los cerebros que administran un ser humano. Los dos cerebros principales que administraban las acciones de Porfirio Rubirosa era el rectílico y el límbico. Él era muy poco racional, por eso gastaba tanto dinero. No medía. Iba como una curva de arriba hacia abajo, tanto en el amor, en el dinero, en el trabajo. En los placeres. Los placeres. Y fíjate cómo ese, diríamos, individuo hace que en ese cerebro rectílico estén las pasiones, le gustaba lo difícil, le gustaba el desafío, le gustaban los retos, al punto de que se habla de que en una ocasión que golpeó a Flor de Oro, la hija del generalísimo Trujillo, Trujillo lo llama y la respuesta que él le da es una respuesta que cualquier dominicano de esa época no lo hubiese dado al dictador. Y eso fue lo que más le gustó al dictador. Cuando pensaban que con eso estaba terminado, eso fue lo que lo posicionó. Ese Porfirio Rubirosa, que volvemos a recordarte que además tocaba el piano, tocaba la guitarra, el ukelele, y además también era un gran bailador. En esa época esos componentes, una persona que hablaba varios idiomas, con un físico no era tan alto. Porfirio Rubirosa tenía 5'7", casi 5'8". Pequeño y muy delgado, realmente. O sea, era una persona que no era tan, pudiéramos decir, hermoso de rostro. Era una cara no normal, fea, dentro de la media. Pero dentro de la media. El encanto de él era su trato. Y ese es el mensaje que le queremos dejar con el análisis de Porfirio Rubirosa. El trato humano es lo que engalana, es lo que seduce, es lo que hace que usted se comprometa. El ejemplo, Porfirio Rubirosa. Genio y figura, hasta la sepultura. Continuamos. Bienvenidos a este nuevo segmento en Imagen Pública Televisión. El segmento se llama Porte. Y Porte trae un contexto de diferentes personalidades, más que actitudes. En algunos momentos serán piezas icónicas, piezas por las cuales personalidades o personas trascendieron y han quedado en nuestras memorias. Hablaremos de piezas en común, que son accesorios importantes para la imagen y para complemento. La imagen es perspectiva. Se trabaja, pero lo que no puede trabajarse es el porte, porque es más allá que la imagen, es una actitud. En el concepto de porte es cómo una persona se presenta, trasciende, cómo puede ser recordada, no solamente por lo que lleva puesto, es más allá que la vestimenta, es su actitud, la forma que se presenta, la forma en que se para firme, su gallardía, la forma en que da pasos firmes, la forma en que se comunica, más allá del acervo cultural, es una gracia innata, es máximamente su esencia. En el concepto de porte tenemos diferentes tipos de portes que quizás no los reconocemos porque tenemos un concepto idealizado de porte y, como decía, más allá de la ropa, más allá de lo que llevas puesto, más allá de tu vehículo, de tu pieza, de tu accesorio, costoso o no. Esto trasciende más allá, por eso hablábamos de esencia. Y cuando hablábamos de porte, hablamos de un porte elegante. Podemos ver una persona bien vestida, no necesariamente llena de accesorios, no necesariamente tiene que ser costosa. Hay personas que trascienden más allá del costo de todo aquello que llevan puesto. Se manejan con trajes estructurados, piezas sobrias, muchas veces son colores neutros, ni siquiera desarmonizan. Es una estructura firme, sobria, que compacta con su forma de ser y con su elegancia. Y cuando hablamos de un porte distinguido, podemos encontrar personas que no están vestidas elegantes o en un concepto elegante o quizás llamativo. Pueden estar hasta vestidas con ropa deportiva y aún así resaltan. Quizás nos hemos dado cuenta que inclusive en los gimnasios, vestido de gimnasio y con un tenis, una persona se diferencia de la otra. No es la ropa, no es la marca, es su esencia, es su porte.
Y cuando hablamos de un porte de estilo casual, podemos ver personas que quizás sin establecer su nivel económico, están vestidos con ropa, porque ahora vemos el boom de la marca silenciosa, que son ropas costosísimas, que no tienen marcas establecidas ni visibles, pero son ropas de mucha calidad. Y podemos encontrar personas vestidas de manera casual, pero su forma de caminar, su ángel, la forma en que se comunica, la sonrisa, el trato con los demás, lo hace definitivamente trascender en el porte. Y cuando hablamos de un porte magnético, podemos igual ver personas que no están vestidas de manera presuntuosa, pero tienen un carisma, y eso se refiere muchas veces al liderazgo que pueden tener esas personas, cómo son recordadas. La Madre Teresa de Calcuta, que no tenía ningún acto de calidad en su vestimenta, pero tenía un carisma por el cual fue recordada. Y en un extremo puede ser Lady Diana, una persona que era ostentosa, calidad, con poder adquisitivo alto, e igual mantenía un porte por el cual dejó su sello y fue recordada. En la imagen todo comunica, y más allá de preocuparnos qué vestimenta nos ponemos, tenemos que pensar en cómo vamos a brillar, pero desde dentro, indiscutiblemente e independientemente de aquello que llevamos puesto. Esto fue nuestra sección Porte e Imagen Pública Televisión. Continúen con nosotros. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal, Personal Branding. Una marca personal es aquel que por su hacer y su haber ha dejado un legado, ha construido algo que muchas personas quisieran imitar, quisieran estar como él, quisieran ser como él, quisieran tener lo que él tiene en términos de conocimiento, en términos de posicionamiento. Mi invitado de hoy es un gran amigo, una persona que conozco desde aquellos momentos del Partido Reformista Social Cristiano, en el cual milité durante muchos años, y además soy de la circunscripción que en su momento él fue uno de los comandantes de esa circunscripción. Víctor Bisonó, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimo gusto, para mí un placer estar aquí con ustedes. Una pareja además exitosa. Gracias. Hito, como cariñosamente te dicen, siempre que estoy viendo lo que haces, en lo que te has convertido desde aquel militante del Partido Reformista que en muchas ocasiones era de esos que estaban accionando en las calles, activando a los militantes, y hoy eres un gran ministro de Industria y Comercio con un gran hacer y un gran haber, digno de felicitarte. Estoy orgulloso, lo he dicho fuera de aquí, de que un reformista que venga del partido, un balaguerista como lo soy yo, se haya convertido en una persona que hoy podemos emular y que hoy podemos decir es una marca política importante y de trascendencia. Así que agradezco que hayas aceptado nuestra invitación. Reina Costa. Entre el político y el humano, el hombre, hay un lapso, un trayecto que la mayoría de las personas se pierden. Y es lo que nosotros queremos hoy exponer, un poco de su vida, un poco de la trayectoria que no está siempre en pantalla, pero que está latente. El liderazgo de un hombre se define a sí mismo entre la trayectoria de padre, hombre, hijo, político. ¿Cómo ha manejado usted esa transición o todo eso? Porque es un todo que se maneja al mismo tiempo. Bueno, pues fíjense, lo primero es que como todo en la vida, ya sea los seres humanos o incluso los animales, nacen, crecen, se estabilizan, se reproducen, luego, bueno, viene la etapa de la experiencia, vamos a decir, y después descansan y uno desaparece. Y todo eso tiene un antes o procesos. Y efectivamente, yo primero me crié en una casa donde mis padres me apoyaron, entendieron los procesos, venían además de procesos anteriores, no solamente porque vivieron los finales de la época de Trujillo, se tuvieron que ir fuera del país por esas coyunturas, y de la juventud que tenía pensamiento igual, bueno, sencillamente o se iban o lo perseguían o lo mataban. Yo vengo de una familia que
2 madres solteras, viudas, se hicieron cargo tanto de la parte paterna, que era una mujer que casualmente hubiese cumplido años 1 de septiembre, Rosa Pichardo Corona, vida aviso no, era agricultora. Lo que criaba eran puercos, cultivaba yuca, maíz, plátano, y con eso mandó a sus hijos a estudiar, y a estudiar fuera. Y mi abuela materna, una educadora, que se casó con un cubano que vino a administrar el ingenio Consuelo y en Santa Fe, donde nació mi mamá, Serie 23, y que tuvo que echar sus hijos para adelante, y que era de una familia donde casualmente este inicio de año escolar me tocó a mí ir al Batey Bienvenido en Mano Guayabo a la apertura del año escolar. ¿Por qué se llama Batey Bienvenido? Porque esas tierras eran de Bienvenido al Castillo. Trujillo lo mató, lo desapareció y se quedó con las tierras. 2 hermanos de mi abuela desaparecieron, le quitaron las propiedades, y el otro murió en un accidente de tránsito donde una varilla lo atravesó, Luis Conrado del Castillo, donde habían 2 carros en la ciudad en esa época, la mayoría concentrada en San Carlos. Y entonces, quizás los genes y la manera de, bueno, pues eso lo lleva uno dentro. Y a los 17 años, pues ya yo estaba participando en política, y de una manera increíble, porque para la sazón, mi papá y mi mamá, uno era director de Patrimonio Cultural, mi mamá del Teatro Nacional, mi tío Orlando Asa del Castillo, secretario técnico cuando Salvador Jorge Blanco. ¿Te refieres a muchas personas deben saber, la nueva juventud que nos ve, que la madre de Hito Bisonó era una de las voces que enaltecían el honor del dominicano de tener una gran tenor, era, ¿verdad, Hito? Gracias, Mariano. Mi mamá era soprano. Soprano. Sí, estudió en Santa Cecilia, Mira, Roma. mira ahí está. Exactamente, exactamente. Ahí están sus a 2 mucho damas. orgullo, además, profesora de canto por 50 Soprano. años. Wow. De ahí vengo yo con una amistad y un dejando conocimiento, legado, por ejemplo, con Fernandito Villalona o con muchísima gente que pasaban por mi casa con temas de vocalización y afinamiento de la voz. O con otros. ¿Y tú cantas, Hito? Lamentablemente no. O afortunadamente Se no. perdieron los genes. Dependiendo quién. Y el momento. El momento, sí. Así Afortunadamente delante de para no quién. dañar el ambiente. Así Hito, es. ese joven que empezó en las labores del activismo político, yo recuerdo que en un momento determinado, si había alguien que en los barrios accionaba con la propaganda y el marketing político, eras tú. Y eras que en aquel entonces estaban algunos amigos como el Chato, saludo a nuestro amigo. Ese momento político de esa juventud, ¿cuántos años tenía en ese? 18, 19. Bueno, yo era el más joven, pero tanto Chato como Milton Ginebra, como Berroa, como Minuta Vaz, bueno, no, Minú entró mucho después. Más después, sí. Como Luis Toral, que entró también un poco después, pero era más o menos del grupo. Ellos me llevan, gracias a Dios están todos bien, 4 y 5 años. Tú eres el cachorro. Bueno, estaba Pablo Hernández, Radamés Polanco. Radamés, wow, sí. Sí, Ani Felipe. Éramos un grupo grande, activo, que la diferencia de aquella época y esta es que en ese momento había formación política. Por ejemplo, nosotros nos formamos en el Instituto de la Konrad Adenauer, que era el Instituto de Formación Política que apadrinaban a los socialcristianos. Recordemos que los socialcristianos se unieron a Balaguer y entonces por eso se forma el Partido Reformista Social Cristiano. Y nosotros fuimos parte de eso, lo que era la cosa de la vida. La referencia de la región en la democracia, muchísimas gracias, en la democracia era Venezuela. Y a Venezuela íbamos a formarnos tanto lo que estábamos en la corriente social cristiana como lo que estaban en la corriente de la democracia cristiana. Unos con el COPEI, como estábamos nosotros, y los demás con el partido de Carlos Andrés Pérez, que era en ese momento Peña Gómez.
Y hoy día, fíjate, es totalmente lo contrario. Venezuela es, lo que hay es, bueno, una dictadura. Salud. Los tiempos cambian muchísimo. A la salud de ustedes. Se creó ahí, salud. A la salud de ustedes. Se creó ahí el Instituto de Formación Política del Partido Reformista, que había un gran director en ese momento, El profesor Almanza. Profesor Almanza. Que fue por muchos años también ministro de Educación y que fue quien fundó la Universidad de la Tercera Edad, la UTE, así es. con la metodología andragógica. Lo que entiendo es que anteriormente los partidos tenían formación política. Después pasaron en la búsqueda meramente del poder, sin formación política. Eso ocurre. Entonces, todavía. Siempre va a haber puntos de mejoras, indudablemente, ocurre ahora. Pero yo creo que es parte también del trabajo que tenemos que hacer, del desafío, porque al final de cuentas, la mayoría de los que participan en política quieren ser también servidores públicos. Pero también tenemos que entender que el servidor público es la oportunidad de servir, de dejar una impronta, de dejar una mejoría, de demostrar que sí sabe, que puede, de conocer la otra cara de la moneda, que es el Estado, para cuando tú estés en la parte privada, entonces poder tener más conocimiento y mejor desenvolvimiento. Y definitivamente en un balance y contrapeso para que la democracia funcione. Y yo creo que hasta ahora República Dominicana ha ido avanzando. Nosotros siempre, y es natural, lo primero que hacemos es ver lo que tenemos por delante, lo que nos toca directamente. Pero cuando uno tiene ya un poquito más de madurez y perspectiva, sabe que es comparado con qué, de millas, cuál es el contexto. El contexto, o sea, que es yo muy estoy importante. bien, muy bien, comparado con qué, con mañana, con pasado, con el de al lado, con el de frente, con el que me queda atrás. Siempre tiene que haber un contexto de comparación. ¿Y quiénes son esos? No, eso... Si la familia ya un poco crecida. Bueno, pero ahí falta una parte ya que es de lo más importante que tenemos. Que son los nietos, son dos. ¿Son dos ya? Sí. Muy bien. Que están por ahí las fotos. El oficio de abuelo es mejor ya que el de papá. Yo tengo 4, no te creas que tú me llevas a mí ya. Yo tengo 4. Comenzando tan joven, con este tipo de convicción que usted tenía, ¿cuáles fueron sus mayores desafíos para abrirse camino y establecerse? Porque ha sido una trayectoria firme desde esos inicios hasta ahora. Esa respuesta la vas a dar tras este corte comercial. Volvemos en breve, somos Imagen Pública, segmento principal, Personal Branding, nuestro invitado de honor, Víctor Bisonó, cariñosamente Hito. Volvemos en breve. Entramos a la segunda parte de nuestro Personal Branding en este nuestro programa Imagen Pública Televisión, con nuestro invitado de lujo, el señor Hito Bisonó. Y cuando hicimos un pequeño corte, habíamos dejado una pregunta en el aire. Siendo joven, decidido, impetuoso, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus mayores desafíos? Porque ha sido una carrera ininterrumpida de liderazgo. Bueno, sin lugar a dudas, y ya le comentaba, que en el momento que yo me decidí a participar en la formación social cristiana, si hubiese sido por estar en el poder, que es lo que muchas veces se persigue meramente en política, yo me hubiera quedado en la acera del gobierno de turno, que era el gobierno del PRD, con la cercanía que tenía primero con la familia del expresidente Antonio Guzmán, de Moca, donde estaba la finca de mi abuela, o luego con Salvador Jorge Blanco, donde teníamos una cercanía familiar que todavía al día de hoy, con su hija y sus nietos, pues mantenemos. Sin embargo, yo decidí seguir otros ideales, con otros valores y otros principios de social cristiano, que también mantenemos. Y ese era el principal desafío, por mi propia casa. Sin embargo, la visión de libertad, la visión de acompañamiento, la visión de perseguir los sueños, bueno, permitió participar, tener un balance y bueno, tener la carrera que Mariano hace rato decía, primero de trabajo,
mucho tiempo. Luego de vivencia en esto, hay que no solamente, es como aquello que dicen, que el que trabaja haciendo lo que le gusta, sencillamente la pasa bien. Así es. Entonces, cuando tú recorres el país, ves los diferentes maneras de la gente hablar, de la comida, de los dulces, del desarrollo, en donde hay cultivo de caña, por donde hay plátano, por donde es que se siembra otro tipo de cosas, o la ganadería, o lo bovino. Cuando tú disfrutas cada detalle, entonces eso hace empatía con lo que tú haces. ¿Te gusta el contacto con la gente? Hito, esta semana nuestro líder cumplió 119 años de haber nacido, ese que tenemos en pantalla. ¿Qué te dejó Joaquín Balaguer Ricardo? ¿Qué te enseñó? ¿Qué atesora de tus momentos con él? Fíjate, en estos días yo estaba en un programa de un joven que yo simpatizo y admiro mucho, que tiene un podcast, Charles Hoop, que viene de una formación como la de mi padre, de izquierda, si se quiere. Y le decía yo a él que hay tantas cosas, luces y sombras en cada persona. Claro. Tengo yo, la tienen ustedes, todos. la tienen los que nos están viendo. Y entonces me decía él, mira, como pasa el tiempo y nosotros aquí conversando y tanta química positiva que tenemos, y yo le decía a él, y te voy a decir algunas cosas en que yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, aunque en el pasado se discutían tanto. Por ejemplo, de Balaguer tú puedes decir lo que tú quieras. Ahora, ¿qué le parece a los amigos televidentes, a cada uno de nosotros, los parques y las reservas naturales que hay en el país? Todos los parques. Hidroeléctricas. O sea, en cada uno de las reservas que tiene el país, ¿qué le parece a la gente, hablando de parques, el Parque Mirador Norte, el Parque Mirador Sur, el Parque Mirador Este? Bueno, no sé qué le parece, es una pregunta. ¿Qué le parece las reservas de agua que tenemos con las presas, que si no estuvieran hechas no hubiera la alimentación de un solo acueducto? Entonces yo creo, ¿qué le parece la preservación de la zona colonial con la inversión que se hizo en los años 70, que eso fue lo que le dio realmente la base de la preservación que tiene hoy? Entonces son preguntas que yo me hago. Otra gente se harán cualquier otra cosa. Me sigo preguntando, la reforma agraria para repartir la tierra de los grandes terratenientes, con los proyectos de vivienda y las pequeñas factorías, para que ese encadenamiento pudieran aprovecharlo los mismos pequeños. Industrialización agrícola, que fue un gran... quienes estaban cultivando la tierra. Entonces, aquello que fue una alianza con aquel también titán del PRD, don Ángel Miolán, que decían, ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. Pero ¿quién fue que sentó las bases para el desarrollo turístico? De ese momento, cuando lo potente era la caña de azúcar, los productos tradicionales. Bueno, buscando las mentes preclaras, como la de don Ángel, e impulsando los sectores que comenzaron por Puerto Plata y por otros polos, pero se comenzó a tener una visión de Estado. Entonces yo digo, ahí están estas muestras. Otras seguirán debatiéndose por los momentos que se vivieron, globales. Volvemos otra vez al contexto. ¿Qué pasó aquí? No, ¿qué pasaba en Cuba? ¿Qué pasó con los Estados Unidos? ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Qué pasó en la región y en el mundo? La Guerra Fría con la Unión Soviética. Esos son otros temas que quizás es muy difícil por la cercanía de entender cómo incidían en República Dominicana, y que se le pegaba a quién, bueno, al jefe de Estado, sí, indudablemente. Pero yo lo que creo es que en todo ser humano, absolutamente en todo, lo que hay que ver es cuál es la parte positiva, cuál es la parte negativa, y aprovechar los pasos positivos que hay. Claro. Tenemos algunas personas que hemos invitado a compartir tu entrevista, y ellos, igual que nosotros, tienen el derecho de hacerte algunas preguntas. Qué bueno. Reina. Nuestros invitados.
Tu nombre y qué pregunta quisieras hacerle al señor Hito. Muchísimas gracias, Reina. Un placer saludarle, señor ministro. Soy Kilsis Paniagua y tengo la siguiente preguntita para usted. En el plano institucional, ¿cuáles son los programas que existen o que ustedes están implementando en el ministerio para incentivar la innovación y la digitalización de las pymes? Paniagua de Padre de la Casa. Sí, señor. Ah, así es. Tenía un buen amigo allá, Wenceslao Paniagua. El suegro de Quinito. Pues fíjate, a lo que tú te refieres, hoy día se le llama economía naranja, servicios modernos. Eso, cuando el presidente Duque tomó el poder en Colombia, significaba cero en el PIB de Colombia y terminó siendo el 14% del PIB de Colombia. Porque ahí tenemos la gastronomía. Tú, por ejemplo, en Perú, cuando se piensa en Perú, lo que se piensa en el ceviche. Sí, así es. La moda, que es República Dominicana, comenzando por Oscar de la Renta y por muchísimas otras talentosas mujeres, podemos nosotros levantar la bandera de la moda. Tenemos lo que es el cine, que ya República Dominicana se conoce desde hace un tiempo, y quizás gracias a la misma pandemia, nosotros tuvimos un boom en ese momento del cine, y lo que son los juegos, que así le llamamos lo de mi generación, electrónicos. Antes tú llegabas quizás a mis hijos decirle, ponte tu día, deja el Game Boy, el Pac-Man, pero hoy día eso no solamente es una industria del software, de la creación de los registros de patentes, sino también lo que juegan, que ya va a tener una categoría olímpica. Y nosotros tenemos a Saúl Mena, que es un campeón mundial, que no solamente él, es un equipo. El que tú ves jugando tiene el masajista, el psicólogo, los que lo ayudan con los coaches. Son 10 o 12 el equipo, pero van a un torneo donde el premio es $1,5 millones. Wow. Entonces ya es una industria que va teniendo un peso y que va teniendo una referencia que son distinción de lo hecho, de la marca, hecho en RD, sea comida, sea moda, sea producto de software o jugadores, o sea todo lo que tiene y contribución de la marca país. El encadenamiento del cine. Juan Carlos. Sí, señor ministro Juan Carlos Guillén. Excelente. ¿Cuáles son las medidas concretas que se han tomado para apoyar a las MIPYMES en tiempos de inflación y alza de costos? La MIPYME, lo primero es que es el gran tejido en cualquier país. Aquí, luego de una encuesta que se hizo con el Banco Central, porque cuando llegamos los datos que teníamos era del 2013, hace año y medio, Banco Central terminó una encuesta que se hizo en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, de 400,000 puntos de investigación. Y entonces nosotros comenzamos a enfocarnos en dónde podíamos fortalecer la formalización, que hemos ido avanzando en un 6%, la gestión, los procesos, para que sepan manejar su negocio de manera que puedan no solamente quedarse, sino crecer. Lo que tiene que ver también con la dinámica de la electrónica. Hoy día tú no tienes que coger una guaguita platanera, una camioneta para ir a buscar algo. Tú sencillamente lo pides y te lo lleva. Paga por una aplicación del banco. Pide información por ahí también. Entonces, eso nos ha dado resultados con las grandes plataformas de las empresas, con una alianza público-privada. ¿Por qué? Porque las grandes empresas que distribuyen sí conocen esos puntos. Entonces, en contacto con ellos, hemos podido avanzar para andar rápido. Lo otro son los préstamos con ProMIPYME o con la liberalización de préstamos que hace el Banco Central a la banca privada, pero especializado a las pymes. Y en el ministerio hemos podido registrar la certificación MIPYME, que si muy bien existía la certificación, no en la cantidad y en la promoción que nosotros le damos, y nosotros creamos la certificación MIPYME Mujer, que no existía. La ley de compra es 20% a la MIPYME y 5% sí o sí a las mujeres, y no se tomaba en cuenta. Entonces hemos ido avanzando con eso y con muchísimas otras estrategias que gracias a Dios ha dado. Por ejemplo, este fin de semana
estábamos en la ruta MIPYME que llevamos cada fin de semana, o la ronda de negocio MIPYME a cada provincia, igual que los decretos que el presidente Abinader ha dado con la intención de que las entidades de carácter social y de grande consumo que dependan del gobierno le tengan que comprar primero a la MIPYME. Es un gran... Y eso ha dado paso al fortalecimiento de ella. Hito, lamentablemente el tiempo en televisión se agota. Y con el speaker que eres, necesitaríamos una hora contigo solo. Porque tienes datos, tienes conocimiento. Se me queda la pregunta de Santa, pero me hacen seña que ya el tiempo se agotó. Y esto da una buena excusa a que me inviten de nuevo. Claro. Así es. Esta es su Agradezco casa. que hayas aceptado nuestra invitación. Te repito que te damos seguimiento, que estamos muy contentos con lo que estás haciendo al frente del ministerio y que sinceramente entiendo que eres una marca política genuina, digna de emular, de seguir y digna de apoyar. Y desde Imagen Pública Televisión te repetimos, te apoyamos y te seguimos. Gracias, muy amable, a los amigos televidentes por su sintonía también. Así es. Nos sentimos de verdad más que complacidos. Muchísimas gracias. Usted y nosotros nos veremos en una próxima entrega de Imagen Pública Televisión, de seguro en las redes sociales o por este canal 4, en su repetición en CTV, donde quiera que nos vea. Gracias. Salud. Si es buen almuerzo, buen almuerzo. Si es de cena, que tenga buena cena. Y si por casualidad nos ve en la mañana, que tenga un buen café. Salud. Y nos sigan por YouTube, Imagen Pública Televisión. Gracias.